¿Cuál es la distinción entre elección y predestinación? En la clase extra del Instituto Spurgeon vamos a ver que a veces se confunden estas dos palabras, elección y predestinación, como si fueran sinónimos. Si bien en el Nuevo Testamento son bastantes intercambiables, hay un concepto diferente o parecido entre cada una de ellas. Tiene, podemos decir, una ligera variación la doctrina de la elección, que está unida con la predestinación, y lo vamos a explicar, porque la teología reformada ha diferenciado estos dos términos. Lo podemos entender a través de lo que se llama el Ordo Salutis. El Ordo Salutis, o orden de la salvación, son aquellos puntos que da la teología reformada en cómo se da todos los pasos desde la elección hasta la glorificación del creyente. Hay un libro que tenemos en la biblioteca digital del Instituto Spurgeon que se llama El Evangelio en Orden, el cual he escrito, y sería bueno que aquellos que puedan acceder lean esto, porque en el próximo módulo de neumatología o doctrina del Espíritu Santo vamos a ver el tema de la regeneración, es decir, el punto 4, también el llamamiento, arrancando desde allí. Pero hoy vamos a ver el tema 1 y 2 del Ordo Salutis, el punto 1 y 2, perdón, del Ordo Salutis, que es la elección y predestinación. Este orden de 9 puntos no siempre es igual en lo que uno puede buscar hoy en Internet. Han cambiado el Ordo Salutis de acuerdo a algunas teologías contemporáneas, pero este Ordo Salutis que ustedes ven allí, que va de la elección, predestinación, llamamiento, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, santificación y glorificación, es el original del tiempo de la Reforma, y es lo que trato en el libro. Por lo tanto, si la teología reformada diferenció entre elección y predestinación, es porque hay una diferencia. No podemos hablar de que son meramente sinónimos y que no podemos hacer ninguna distinción. Bueno, vamos a explicar primero elección, luego predestinación, y finalmente vamos a hacer la comparación y cuál es la diferencia entre cada una de estos términos. Vamos primero a la elección. Por definición, la elección es el acto soberano y eterno de Dios de escoger a ciertas personas para salvación, no basado en méritos humanos, sino en su gracia y propósito incondicional. Hay un versículo que citamos aquí: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él en amor. Entonces aquí tenemos un versículo que nos habla que nos escogió. ¿Cómo fue esta elección, este escogimiento? Bueno, fue antes de la fundación del mundo. En el módulo de este mes hemos visto que cómo interpreta alguna teología este preconocimiento de Dios, el cual en Pedro se dice presciencia. Y hay una mala forma de interpretarlo, puedo repasarlo ahora para que tengamos idea. Algunos quieren hacer pensar que la elección de Dios es simplemente ver en el futuro, o sea, parado, podemos decir, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear el mundo, viendo en el futuro quiénes habrían de creer en él, y por eso Dios los escoge. Eso no sería en ninguna manera elección, porque estaría eligiendo Dios a los que lo eligen a él. Eso no es lo que nos dice la Biblia, eso no es lo que nos dice el contexto general de la Biblia en general en el Nuevo Testamento acerca de la elección. Es por la soberana voluntad de Dios. Y es que la presciencia es simplemente cuando uno dice la palabra preconocer o los que lo conocieron en un futuro. Siempre en la Biblia la palabra conocer, como hemos visto en el módulo del mes, es activa, no es pasiva. Cuando Dios dice a los falsos maestros, nunca los conocí, obviamente no quiere decir que no tenía conocimiento de él, sino que nunca los aprobó, nunca fueron de él. Pero los creyentes los escoge desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hay una doctrina de la elección y esa elección está en Dios, y no hay nada en la persona digno de ser, digamos, llamativo para Dios o algún mérito, sino que simplemente es la gracia de Dios. Ahora siempre está la pregunta humana, si por qué escoge a algunos
y otros nos escoge. Bueno, la palabra escoger implica eso. Cuando vas al mercado y escoges manzanas, no quiere decir que te llevas todas las manzanas del puesto, sino que escoges alguna y dejas otras. Entonces, la palabra en sí misma, escogimiento, quiere decir que hay algo que escoges y por lo tanto algo que dejas. Y no podemos hacer caso omiso de los versículos de la Biblia que nos hablan de eso. Eso choca mucho contra nuestro orgullo, contra, podemos decir, nuestros méritos. Lo único que podemos estar seguros es que el escogimiento es por pura gracia de Dios. ¿Hay injusticia en Dios? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos hace una charla consigo mismo porque seguramente muchos le habrán preguntado acerca de la doctrina de la elección y si Dios es injusto al escoger algunos vasos para honra y otros para deshonra. Fíjense en que esta teología no es de Calvino, no es calvinismo, sino que es la teología del apóstol Pablo. Muchos se equivocan pensando, esto es calvinismo, lo que enseña el Instituto Spurgeon, hay otra posición que es arminiana, yo prefiero ir por el medio. ¿El medio de qué? Nos preguntamos, porque no hay un término medio, ¿es la doctrina bíblica o no lo es? Y el escogimiento, cuando Pablo razona y dice si hay injusticia en Dios, dice de ninguna manera. Entonces, aquellos que no escogen, ¿Dios es injusto? Miren, toda la raza humana es pecadora, toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Somos representados por Adán y estamos condenados. Dios va a juzgar al final de la vida de cada uno según sus obras. Y todas las obras de los seres humanos son malas. Por lo tanto, no podemos decir de que haya uno bueno, de que en el día del juicio por obra se justifique. Entonces, como todos somos pecadores y lo que hacemos es practicar el pecado, desde nacimiento vamos desarrollando el pecado, la única forma de salvar es que Dios escoja a algunos para salvación. Porque el hombre no puede buscar a Dios. Está caído espiritualmente, está muerto espiritualmente y puede buscarlo por una temporada, al parecer, de manera aparente, pero no puede tener esa búsqueda sincera de ir a Dios, sino que ama su pecado y se queda con su pecado. Por lo tanto, la elección es importante porque de esta manera puede salvar a esos que elige. Los demás que no son escogidos no reciben ninguna injusticia, sino que son condenados justamente por sus pecados. No hay tal cosa, no existe en la Biblia ni en la historia de la humanidad que una persona quiera ser salva y Dios diga, no, no eres escogido. Si quiere ser salvo es porque Dios pone el sentido de búsqueda en la regeneración para ir a Cristo. Ninguna persona va a estar en el infierno diciendo yo estoy acá porque no fui escogido. Nunca quisiste ir a Dios. Las obras que hiciste son malas y Dios lo condenó, obviamente, en su juicio. Entonces, es muy claro que la persona que no es escogida lo que recibe es justicia. Aquellos a los cuales Dios escogió, ¿qué es lo que reciben? No reciben justicia, sino gracia, porque si recibieran justicia serían muertos por sus pecados. Y ninguno de los dos grupos, ni los electos ni los no electos, recibe injusticia. Entonces, Él nos escogió, Dios, en Jesucristo, en amor. De eso se trata la gracia. No simplemente por un preconocimiento pasivo, como dicen algunos, por ejemplo, determinadas doctrinas, sino que fue un conocimiento activo, es decir, los eligió para hacer algo. Vamos a ampliar la doctrina de la elección con otro versículo. Este pasaje clásico de Romanos 9:11 dice, porque al 13, ¿no? Porque no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Acá está el dilema de muchos, dice, no puede ser que ame a Jacob y a Esaú aborrezca, algo habrán hecho, pero el versículo anterior nos dice, no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal. Y podemos decir, pero Dios vio que Jacob era más de corazón blando que Esaú. No nos dice eso la Biblia. Así pasa en la elección. Dios elige a Jacob, al principio era un engañador, un suplantador, que quería tener la primogenitura por tretas, por mentiras, aun cuando se disfrazó para que
su padre Isaac le diera la bendición, pero después Dios le enseña cómo tienen que ser las cosas cuando se enfrentan con el ángel de Jehová y queda rengueando de una pierna, entiende que todo es por gracia. Ahora, Dios mueve todas las cuestiones históricas de la vida de Jacob y de cada escogido para sus propósitos. No era mayor Jacob que Esaú, no era mejor Jacob que Esaú, pero para que se cumpliera la elección, vemos que al final Jacob sigue las cosas de Dios y Esaú sigue las cosas del mundo, y luego se transforma el linaje que salió de Esaú en un enemigo del pueblo de Israel. Cuando las personas rechazan la doctrina de la elección, dice, bueno, entonces Jacob y Esaú en realidad no son personas, están representando el pueblo. Bueno, eso agrava mucho más, porque justamente se trata de dos pueblos. Y efectivamente la línea de Israel continuó a través de Jacob y no a través de Esaú. Entonces, allí tenemos el propósito de Dios en esas dos líneas, los que son suyos, los que no son suyos, y es el propósito conforme no a la persona, no a lo bueno que ha hecho, sino a la elección. Muchos alumnos del Instituto Spurgeon, cuando se anotan, empiezan a ver este tema de cosas y les choca, claro, porque nunca se lo enseñaron en su iglesia. Pero es la doctrina histórica de la iglesia. Eh, la doctrina de la Reforma es el origen de la doctrina evangélica. Y el catolicismo siempre quiso influir sobre la doctrina de la Reforma. Los reformadores durante un siglo creyeron en estas cosas, pero la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, otra vez volvió a cuestiones acerca de la salvación. Y un siglo después de la Reforma, en el siglo XVII, con Jacobo Arminio, muchos seguidores de ellos fundaron, podemos decir, esa escuela de pensamiento muy parecida a lo que tenía la Iglesia Católica, que aquellos que ya han estudiado los módulos anteriores saben que es lo que se llama como semipelagianismo. Fueron detrás de que el hombre es capaz, el hombre puede responder al llamado de Dios, no está muerto, es simplemente una metáfora, y que Dios elige porque las personas lo eligieron a él y Dios sabía que le iban a elegir. O sea, tratan de forzar, poner al hombre en el centro de la salvación y minimizar a Dios. Algunos me han escrito haciendo preguntas como diciendo, no, yo prefiero tener una postura moderada, no quiero ser ni calvinista, no quiero ser ni arminiano, sino que quiero ir por el medio como una buena persona moderada. Esa cuestión no existe. Aquellos que dicen que son calvinistas de 3 puntos, aquellos que dicen que la salvación se pierde pero que Dios no escoge, en realidad no están siendo consistentes con su doctrina, porque si lo fueran, terminarían en el arminianismo más puro. No es una cuestión de Calvino, que la iglesia despierte, es una cuestión bíblica, es la teología del apóstol Pablo, es lo que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. No podemos hacer pelear versículos unos con otros. Hay una responsabilidad humana. Siempre la Biblia nos llama a creer y a arrepentirnos, pero detrás de todo ese escenario nos pone la elección diciendo, ¿por qué la persona cree y se arrepiente? Porque es un escogido de Dios que Dios en un punto, y ahí es el punto del Ordo Salutis que se llama llamamiento y que vamos a ver en el módulo siguiente, Dios llama eficazmente. Entonces, ¿por qué primero la elección? Bueno, Dios elige. Dios desde la eternidad, antes de crear al hombre, sabiendo que el hombre cuando iba a ser creado iba a caer y que la raza humana se iba a perder, pero Él iba a escoger un pueblo y iba a hacer nacer de la raza humana a Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, cuando Él encarna y muere por ese pueblo escogido y paga el precio en la cruz con su sangre de ese pueblo escogido y lo redime. La elección es, podemos decir, el acto de Dios en su soberana voluntad de elegir a unos para salvación y a otros dejarlo en su estado de condenación. Hay otra de las preguntas que han hecho, esta vez las respondo así, podemos decir, mientras estoy dando el tema, diciendo, bueno, esto de la doble predestinación. Vamos a ver ahora, porque tiene que ver con la elección también eso. Vamos a la idea de la predestinación y después explicamos eso de la doble predestinación. La predestinación es el plan eterno y soberano de Dios por el cual Él determina de antemano el destino de todas las cosas, incluyendo la salvación de los escogidos y los medios para que dicha salvación
se cumpla. Quiere decir que en la predestinación, aquellos que Dios ya escogió, Él hace que, o utiliza, podemos decir, todos los medios, o sea, mueve toda la historia alrededor para que ese elegido, y después sumamos todo, ¿no? Pero para que un elegido en su momento tenga el llamamiento eficaz, es decir, sea llamado por el Evangelio y crea, ¿no es cierto? Que eso lo provoca Dios por medio del llamamiento externo de la predicación de la palabra y el llamamiento interno del Espíritu Santo, que es la regeneración. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Lo que nos interesa en este módulo es que Dios escoge desde la eternidad un grupo para que ese grupo ahora sea predestinado para salvación. Hay un versículo ahí en Efesios 1:11 que dice, en Él, o sea, en Cristo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, la predestinación es de acuerdo a ese consejo secreto, vamos a aclarar, de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son los predestinados, porque también está esta falacia, ¿no es cierto? Que dicen, los calvinistas no predican porque creen en la predestinación. ¿Para qué predicar si Dios ya predeterminó? Y eso es una gran mentira. Los mayores predicadores de la historia han sido calvinistas. Charles Spurgeon, como se llama este instituto, ha sido calvinista. Y despierten aquellos bautistas generales que piensan que Spurgeon está del lado de ellos. No, él los enfrentaría hoy y les diría, están volviéndose al mismo arminianismo de donde salieron, ¿no es cierto? La doctrina de la predestinación es algo muy claro en la Escritura y hay un libro también en la biblioteca digital que se llama El legado de Charles Spurgeon, el legado teológico, donde explica esto de la predestinación, la elección y demás. Ahora, esto de la predestinación, Dios no salva a las personas de cualquier forma. El medio que Dios determinó para la salvación de ese pueblo escogido es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es una mentira que digan que aquellos que son calvinistas creen que las personas se van a salvar simplemente porque son predestinadas de cualquier forma. No se van a salvar de cualquier forma. Se van a salvar por medio de la predicación del Evangelio, que es el llamamiento externo. Es como decir, si Dios predeterminó todas las cosas que suceden y van a suceder, ¿para qué voy a orar? Porque Dios determinó que nosotros oremos para que las cosas acontezcan de acuerdo a la voluntad de Dios y estemos siempre atenidos a la voluntad de Dios. Entonces, no caer en la paradoja diciendo, bueno, si Dios predeterminó todas las cosas, entonces no oro. O si Dios predestinó a algunos para salvación, entonces no predico. Es el mandamiento orar y es el mandamiento de la gran comisión ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando a cierta ciudad, dijo el Señor, le dice, que siga predicando porque tiene mucho pueblo en esa ciudad. Entonces ahí entra otra vez la paradoja, diciendo cómo dentro de un pueblo que está predicando tiene mucho pueblo. Porque allí están los escogidos. Entonces cuando uno sale a predicar, tiene que salir con la premisa diciendo cualquiera puede ser escogido. Y yo le tengo que hablar de Jesucristo. Y dejo en manos de Dios, porque no me reveló a mí, ni a ninguna iglesia, ni a ningún santo, cuál es ese pueblo escogido. Ese es el consejo secreto de su voluntad. Y esto no es revelado, es su voluntad secreta. En su voluntad revelada, en la Biblia tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, podemos ver un versículo más acerca de la predestinación y ahora voy a aclarar la pregunta que nos ha hecho por el formulario acerca de la doble predestinación. Este versículo de Romanos 8:29 nos da una información muy importante de cuál es la idea de la predestinación. Porque a los que antes conoció, ahí está la elección, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense en que también está esta paradoja que plantean algunos. Si Dios predestina, entonces, bueno, la persona, si es un predestinado, puede vivir como quiere, podemos decir, vivir en pecado, total, es un elegido. No, eso no existe. Eso es una especulación meramente humana para no aceptar
lo que la Biblia nos dice acerca de la predestinación. Este antes conoció, es la misma palabra, ¿no es cierto?, de preconocimiento, ¿no es cierto?, conocer de antemano, y sabemos que ese conocimiento de antemano es electivo, y por lo tanto, elige ¿para qué? Para predestinar. ¿Pero para predestinar para qué? Para ser conformes a la imagen de Jesucristo, es decir, su Hijo. Nosotros vemos que Dios elige un pueblo, predestina a ese pueblo moviendo todas las cosas y justamente por el llamamiento del Evangelio trae a esa persona así, y el Espíritu Santo es el que, podemos decir, hace la obra de regeneración para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Empieza una obra en nosotros y la continúa, lo cual llamamos santificación, para parecernos más a Jesucristo. Obviamente, el creyente está en un estado de crecimiento, le falta mucho para llegar a Jesucristo, pero un día será presentado al final de los tiempos, ese día que resuciten todos los muertos en Cristo y sean llevados con Él los que están en la tierra, van a estar delante de Dios transformados, y ahí sí podemos decir que se conforma completamente la imagen de Jesucristo en cada creyente, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos es todo el pueblo de Dios. Entonces, vamos a explicar un poco esto de la predestinación doble, ¿sí? Es parte del módulo también del mes, donde se habla de positivo, negativo y positivo, positivo. Es decir, Dios no predestina para la salvación, esto en la creencia reformada, no calvinismo, podemos decir tradicional, y no hipercalvinismo, que Dios escoge de una forma y Dios en la predestinación de los malvados lo hace de otra forma. No hay una simetría, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquellos que escoge para salvación, Dios los llama, Dios usa, ¿no es cierto?, el poder de la tercera persona de la Trinidad para regenerar los corazones, y esa persona, podemos decir, cambia y es salva. A los demás no le pone pecado en el corazón, no los impulsa, podemos decir, a que pequen, sino que ya por su propio pecado ya son condenados. Lo que podemos decir cuando Dios endurece el corazón de Faraón es que Dios le retira los medios de gracia externos para que el hombre se endurezca más. Yo siempre digo que es como una persona que cae en un paracaídas. Va a caer a la tierra tarde o temprano. La diferencia está en cortarle los hilos. Lo único que cambió es la aceleración de esa depravación, la aceleración de ese pecado. Entonces decimos que Dios los pasa por alto. Este es el lenguaje también de la confesión de fe. Dios los pasa por alto. Dios no es autor del pecado, por lo tanto, Dios los deja endurecerse en sus mismos pecados. En vez, la otra que dice positivo, positivo, dice, bueno, Dios salva activamente para salvación y condena activamente para condenación, valga la redundancia, diciendo que terminan haciendo a Dios autor del pecado intelectual. Cuando dice, bueno, Dios es el autor intelectual del pecado, es lo mismo de decir, bueno, ¿cuántas personas van presas por ser el autor intelectual de un determinado crimen? Dios no pone el pecado en nadie. Dios puso una prueba de obras a Adán. Este falló y la culpa es exclusiva de Adán. Fue tentado por Satanás. Él es el que induce a las almas a pecado, no Dios. Por lo tanto, no podemos decir que la misma forma que Dios predestina para la salvación, un pecador que nunca lo buscaría, haya gracia, a que Dios predestina para condenación, diciendo como que lo impulsa, ¿no es cierto?, al pecado y al infierno. La persona va ya caminando allí por su propio nacimiento en pecado, por su propia naturaleza pecaminosa. Y bueno, sigue de nuevo la paradoja, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No lo sabemos. La respuesta es, no lo sabemos. Y porque no lo sepamos, no quiere decir que la doctrina esta es incierta o es una doctrina errada, porque no se puede explicar eso. Hay cosas que pertenecen al consejo soberano de Dios, a la voluntad secreta, pero en la voluntad revelada en la Biblia tenemos, ¿no es cierto?, que hay un escogimiento, hay una predestinación, y no podemos darle un barniz humano para justificar a Dios, no. Dios
Dios sigue sentado en su trono, Dios es soberano, nadie le tuerce el brazo, nadie le dice, ¿qué haces? Sino que Dios escoge para salvación y Dios deja en pecados a otros. Eso algún día quizás lo entenderemos estando en el cielo, pero acá en la tierra no podemos más que decir, bueno, Dios es soberano y si realmente soy salvo, tengo que dar gracias a Dios porque no hubo mérito en mí, no hubo que fuera mejor, no hubo un corazón más blando, no hubo nada. Cuando las personas quieren tirar abajo la idea de la predestinación o la elección, es porque quieren poner al hombre en alto, es porque quieren ponerse a ellos mismos en alto y quieren mostrarse como personas que van por el camino del medio, como muy caballeros, diciendo, yo no soy de los extremos, pero en realidad, tarde o temprano vas a tener el problema de admitir de que, como dice la idea semipelagiana, hay algo de bueno en nosotros. Cuando la Biblia dice no hay bueno ni siquiera ni a un uno. Vas a tener que admitir que, bueno, entonces yo puedo buscar a Dios a pesar de ser pecador, y la Biblia nos dice no hay quien busque a Dios, ni siquiera tampoco uno. La cuestión es esta en la teología reformada. Si Dios no busca al hombre, el hombre no va a él. Si Dios no resucita al muerto, el muerto no sale caminando para ir a Jesucristo. Si Dios no elige antes de la fundación del mundo y predestina moviendo toda la historia para que vos seas salvo, nunca lo serías. Vamos a ver la diferencia entre elección y predestinación. Entonces, si bien son parecidos, si bien a veces parece como un lenguaje intercambiable en el Nuevo Testamento, podemos notar esta clara diferencia que se ve en el Ordo Salutis. Primero está la elección, luego está la predestinación. La elección se centra en el quién, o sea, quiénes son salvos, un pueblo elegido. Y la predestinación abarca no solamente el quién, sino que es un círculo más grande, sino el cómo va a salvar a esas personas. Por otro lado, la elección es la selección de individuos, pero la predestinación es la determinación de su destino y, por supuesto, el proceso completo para alcanzarlo. Entonces, elección y predestinación tienen este leve matiz. La elección, por un lado, ¿no es cierto?, se centra en ese pueblo, en la selección de los individuos, y la predestinación, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace con ese pueblo? Es decir, la determinación de su destino y el proceso que usa Dios para alcanzar la salvación de ese pueblo. Entonces, hay ese leve matiz. Antes de pasar a la última diapositiva, vamos a razonar lo siguiente. ¿Por qué esta doctrina es rechazada? ¿Qué implicancia práctica tiene? Porque uno dice, bueno, esto es teoría, si yo creo en la elección y la predestinación o no la creo, da exactamente lo mismo. Si como pastor, por ejemplo, alguien dice, bueno, nuestra iglesia no tiene una confesión de fe, da lo mismo creer en la elección que la predestinación, yo tengo que salir a predicar el evangelio de todas formas, esto no tiene ninguna importancia práctica. No, sí la tiene. Cuando la iglesia evangélica abandonó estas doctrinas y cuando en el siglo XX especialmente se hubo un rechazo de la doctrina reformada, digamos, ¿a qué te lleva la doctrina de la elección y predestinación según la teología reformada expresada en las confesiones de fe como Westminster o la segunda declaración de fe de Londres del año 1689, que son los bautistas reformados? ¿A dónde te lleva? Te lleva a poner en la salvación lo mismo que dijo Jonás. La salvación pertenece a Jehová. Lleva a poner a Dios en el centro. Pero como esto molesta al hombre natural, y el hombre natural, a pesar a veces de ser creyente, cuando la persona, bueno, es natural, pero cree en el Señor Jesucristo, lo regenera, aún hay restos de pecados que llevan a las personas a pensar diciendo, bueno, pero Dios no es de todo el centro de la salvación, es mitad y mitad. Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir, yo tengo que hacer mi otro 50%, que es el de creer. La Biblia nos presenta a un hombre imposibilitado de creer. Nos muestra a un ser humano representado en Adán, muerto en pecado. Nos muestra que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios.
nos muestra que hay una Lidia de Tiatira escuchando al apóstol Pablo a la orilla de un río que necesita que Dios abra el corazón para entender a lo que decía Pablo en la predicación de Jesucristo. Y las otras mujeres, bueno, algunas creyeron, otras no. Entonces, lo que nos muestra la Biblia es que Dios está en el centro de la salvación. Pero, como digo, al hombre le molesta esto y quiere inventar doctrinas, y de hecho lo ha hecho durante varios siglos, donde pongan la colaboración entre el hombre y Dios, lo que llaman ellos el libre albedrío. Hemos estudiado en módulos anteriores que el libre albedrío, como decía Martín Lutero, es un esclavo. Tenemos libre albedrío, ¿pero qué? Está inclinado al mal. En el Edén teníamos un libre albedrío entre comer del fruto prohibido o no comer. Adán, ¿qué escogió? El fruto prohibido. El día que pecares, morirás. Y ese morirás es física y espiritualmente. Entonces, estando muertos en esos delitos y pecados, el hombre tiene libre albedrío, pero es un esclavo, está inclinado al mal. Entonces, los que rechazan la elección y predestinación quieren hacer ver al hombre que en el resto de su corazón, en algún lugar, quedó algo bueno, podemos decir, como para elegir a Dios en el momento de la salvación. La Biblia nos muestra que necesitamos, obviamente, una obra sobrenatural de Dios, que vamos a ver en el módulo siguiente, que la regeneración precede a la fe. O sea, yo no tengo fe para nacer de nuevo, nazco de nuevo y por eso tengo fe. La implicancia práctica de la doctrina de elección y predestinación es que si no pones a Dios en el centro vas a terminar poniendo al hombre. Y te digo algunos aspectos prácticos que están en el libro este que recomiendo que puedan tener al suscribirse a la biblioteca, que es el Evangelio en Orden. La cuestión práctica es la siguiente. ¿No has escuchado de continuo en las iglesias que para creer en Cristo tenés que hacer una oración, tenés que levantar la mano, tenés que pasar a un altar? ¿Cuándo vimos eso en el Nuevo Testamento, en las predicaciones de Pedro, diciendo, abre tu corazón a Cristo? En ninguna parte nos dice que Pedro o Pablo estén predicando a las multitudes diciendo que abra su corazón, que repita una oración y que haga todo esto, o que reciba a Cristo. En realidad, el llamamiento que vemos en el Nuevo Testamento es crean. Eso es diferente. Crean y arrepiéntanse. Creer y arrepentirse es lo mismo que recibir a Cristo. No es lo mismo técnicamente. Aunque muchas personas dicen, bueno, yo recibí a Cristo, pero en realidad se arrepintieron de sus pecados y creyeron. ¿Por qué la Biblia no habla de abrir tu corazón o de recibir a Cristo? Porque justamente confía en que el llamamiento externo va a ser completado en los escogidos por el llamamiento interno. O sea, van a creer y van a acudir al arrepentimiento si en ese momento Dios hace una obra en sus corazones. Entonces, ¿cuál es nuestra función práctica en esto? Es predicar y esperar que Dios haga la obra en los corazones. Nosotros no tenemos que manipular a las personas para que crean. Cuando vos entrás un evangelio en el hombre, el evangelio se vuelve manipulador. Es decir, ¿cuántas veces vemos que algunas iglesias ahí se ponen el llamamiento y el pastor empieza a hablar con una manera más tenue de voz, bajan las luces a veces, ponen una musiquita de fondo? ¿De dónde sale eso? ¿En qué parte de la Biblia está esa manipulación psicológica? Mientras Pablo y Pedro se desviven por mostrar bíblicamente que Jesús es el Cristo resucitado y ascendido, muerto en la cruz, ¿no es cierto? Los demás se ocupan de tener una predicación muy somera, una predicación muy lavada, con muy poca teología, pero con un llamamiento, podemos decir, emocional. ¿Y cuál es esa práctica? ¿Qué es esa práctica que vemos en una gran cantidad o un gran porcentaje de las iglesias evangélicas de hoy, donde todo parece que tengo que convencer a las personas, tengo que ablandarle su corazoncito para venir a Cristo? ¿De dónde sale eso? Bueno, de una mala teología. Al rechazar la elección y predestinación, se vuelven, sacan a Dios del medio, ponen al hombre y manipulan continuamente. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuántas personas dicen que son salvas por haber pasado a un altar, por haber repetido una oración y por haber hecho alguna cuestión así externa? Y luego vemos que no hay ningún nuevo nacimiento. Vemos que siguen el pecado igual que antes, o que se apartan
como dicen algunos, del Señor cuando nunca fueron de Él y nunca más los ves. Entonces, eso ha causado mucho mal y les recomiendo leer en el Evangelio en Orden lo que es el decisionismo. El decisionismo ha mandado a gente al infierno tanto como cualquier otro pecado en este mundo. Cuando quitamos a Dios del medio, ponemos al hombre y obviamente la evangelización se hace de una manera no bíblica. Contrasten ustedes en cada uno de sus lugares cómo es la evangelización. Es bíblica, tiene precedente, tiene una buena teología, se enfoca en demostrar los argumentos de la palabra de quién es Dios, quién es el hombre en su estado de pecado y que Jesucristo es la respuesta por el cual salva al hombre y que la demanda del Evangelio es el arrepentimiento y la fe. Cada vez que me encuentro con personas evangélicas, más veo que les pedís que expliquen la salvación y empiezan, bueno, Cristo quiere darte felicidad, quiere darte solución a problemas, Él te ama, punto. No hay un mensaje claro de la Biblia, ¿por qué? Porque la soberanía de Dios no está en el centro de la teología de su iglesia, en el cual le han enseñado mal. Vamos a la última diapositiva. Es la misma Trinidad que está en la elección y predestinación. Dios el Padre es el diseñador, el gran diseñador. El Padre en su soberana voluntad es quien predestinó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, estableciendo el plan eterno con su puro afecto y propósito. Él es el origen de la elección. Nosotros lo hemos conocido esto en hermenéutica como el pacto intratrinitario, que es el pacto de redención. El Padre, ¿no es cierto?, escogiendo, enviando, segundo, a su Hijo Jesucristo en ese plan ejecutor. Por medio de Jesucristo el Hijo se hace efectiva y se ejecuta la salvación predestinada. Él es el medio por el cual los elegidos son rescatados y conformados a su imagen, cumpliendo el propósito del Padre. Y tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, el Espíritu Santo, el garante y aplicador de esta salvación. Es decir, el Espíritu Santo es la presencia divina que garantiza nuestra salvación aplicando eficazmente el plan de Dios en los corazones de los elegidos. Él santifica, capacita para la fe, siendo el sello y las arras de nuestra herencia. Entonces aquí vemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando, ¿no es cierto?, en la elección y predestinación de los salvados. ¿Por qué la salvación no se pierde? Bueno, como podés saberlo, es justamente porque es una obra divina, es algo que podemos decir, no depende del ser humano. Fíjate que si yo comenzara la salvación, si tú comenzaras tu salvación, la perderías. Pero aquel que comienza la buena obra, la perfecciona hasta el fin. Es una cuestión desde antes de la fundación del mundo, la elección. La predestinación, Dios mueve toda la historia. Y el Espíritu Santo es el que actúa por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así que, resumiendo, la doctrina de la elección y la predestinación son doctrinas bíblicas que hay que volver a estudiarlas, que hay que volver a redescubrirlas en muchos casos, y la doctrina reformada viene en auxilio justamente en un medio de una doctrina evangélica muy decadente en cuanto a la evangelización, muy emocional, muy superficial, muy poco bíblica, y lo que nos hace la doctrina reformada y a través del Instituto Spurgeon, eso nos proponemos, es volver a una doctrina sólida de la soteriología, estamos viendo soteriología 2, para tener, como vamos a ver en el módulo más adelante, una buena evangelización. Que Dios les bendiga.